La nueva normalidad es algo a lo que poco a poco nos vamos habituando. Tenemos ciertas costumbres nuevas que llevamos a cabo, como por ejemplo colocarnos la mascarilla y tener una distancia adecuada con las personas cuando estamos con ellas. Pero psicológicamente, ¿cómo nos ha afectado esta nueva realidad? Hoy hemos venido hasta la Clínica Quirón. Aquí un psicólogo nos va a explicar cómo tenemos que trabajar mentalmente hablando para que todo esto no llegue a afectarnos y para que podamos eliminar de nuestra vida el estrés, el miedo y la ansiedad que esta nueva normalidad pueden hacer que aparezcan. Que la vida puede cambiar en un segundo es una frase hecha, pero en este caso es una realidad a la que nos hemos tenido que enfrentar de manera mundial ante la pandemia que estamos sufriendo. Lo que considerábamos normal, como salir a pasear, abrazarnos, saludar dando la mano, pequeños gestos del día a día, ahora han pasado a ser auténticos lujos, y la mente en todo esto también tiene un papel fundamental, ya que puede ser una herramienta de ayuda o por el contrario un arma potente que actúe en nuestra propia contra. Tener una buena salud mental es algo igual de importante que tener una buena salud física, por eso debemos acudir a un profesional si vemos que los cimientos de nuestros pensamientos comienzan a desmoronarse. La situación que estamos viviendo actualmente es propensa a que veamos el lado negativo de las cosas y aparecen así el miedo y la ansiedad, creando un ambiente nada sano. Podemos llegar a confundir ambos aspectos y lo primero que tenemos que tener claro para solucionar nuestro problema es saber qué es lo que nos está creando esa serie de pensamientos negativos. La ansiedad es una señal de alarma, mientras que el miedo es un sentimiento. ¿Cómo se sienten ustedes? Los síntomas de la ansiedad, del miedo y del estrés pueden derivar en un cambio por completo del día a día de la persona que los sufre. Así, en los adultos aparece la falta de sueño, la sensación de ahogo e incluso las ganas continuas de llorar, mientras que en los niños estos síntomas pueden ser hacerse pipí en la cama, no tener ganas de comer e incluso sentir dolor físico, como por ejemplo dolor de estómago. Todo esto puede venir dado por los cambios involuntarios que todos hemos tenido que realizar debido al coronavirus. Los padres se pueden ver desbordados por tener a los niños en casa, los niños por no poder salir ni jugar con sus amigos como antes lo hacían, los trabajadores por no acudir a su puesto de trabajo. Los cambios suelen ir acompañados de dudas y es ahí cuando aparecen los problemas en lo que al ámbito mental se refiere. Pensamos que la información nos puede ayudar, pero si no la seleccionamos y dejamos que todo lo que vemos, escuchamos o leemos entre en nosotros sin pasar el filtro de nuestra mente, al final nos podemos encontrar ante un problema de sobreinformación que haga aún más grande la ansiedad o el miedo que podamos sentir. Cuidar de nuestra mente como de nuestro cuerpo y encontrar las herramientas necesarias para que el equilibrio mental sea el adecuado es la base para que esta situación, que parece que va a alargarse en el tiempo, no nos haga daño. Bueno, es una realidad muy distinta quizá a la que teníamos antes. Obviamente están cambiando sin darnos cuenta y otras veces si nos damos cuenta más de lo que es una nueva normalidad donde la distancia social se impone, donde quizá en la comunicación perdemos algo muy importante como es lo no verbal, el rasgo no verbal de la comunicación, que es aquello que implica la gesticulación. Con la mascarilla cuando salimos a la calle evidentemente nos damos cuenta de que ahora el estilo de comunicación debe ser distinto. Esto hace que perdamos quizá esa empatía o esa sensación de cercanía que para la comunicación verbal también añade y complementa, ¿no? Es una realidad donde realmente vemos una adaptación necesaria. Debemos adaptarnos a esta nueva forma de entender el salir a la calle, donde a lo mejor sin darnos cuenta también ahora se nos lanzamos mensajes automáticos de temor, de miedo, incluso cuando esa nueva figura del amigo con el cual nos encontramos nos fuerza a una distancia, a una protección, solamente por el hecho de ver esa mascarilla que es necesaria. La ansiedad es una señal de alarma de nuestro cuerpo que automáticamente se pone en marcha cuando observamos, vemos una señal de peligro. Es algo que va dentro del instinto de supervivencia, digámoslo así, y que nos hace preservarnos de lo que nos puede hacer daño. La ansiedad aparece cuando ahora mismo observamos un entorno hostil, observamos o nos llegan comunicaciones de que realmente es peligroso, con la información contrastada de que es así. El virus es letal, una enfermedad que trae muchas complicaciones y un entorno donde el virus se encuentra y ante el cual debemos de tenernos cautela y unos cuidados. Por lo tanto, automáticamente el sistema nervioso se pone en marcha para decirnos cuídate de esto, y eso es la ansiedad. La ansiedad se manifiesta en tres, áreas distintas: la fisiológica, donde a veces a lo mejor notamos taquicardia o presión torácica o signos variados fisiológicos. También a nivel motor, también se manifiesta cuando estamos más inquietos, más nerviosos, lo que se llama nerviosismo general, ¿no?
y también a nivel cognitivo, donde también pues, nos hace pensar más. La mente, pues, al no entender quizá ciertas cosas que están ocurriendo, pues se afana, se empeña en buscar la explicación y te hace pensar más, lo cual limita a veces pues, la concentración, la memoria, la atención. Son facultades cognitivas que con la ansiedad también se ven deterioradas. El miedo es un sentimiento de miedo, siento miedo cuando ante una emoción añade un pensamiento, ¿no? El sentimiento de miedo ocurre cuando ya por la experiencia previa o por los aprendizajes o los pensamientos también hacen que yo ante situaciones concretas tenga ese sentimiento, elabore ese sentimiento. Cuando he tenido una experiencia previa que me ha hecho daño, he sentido daño, ya el sentimiento de miedo aparece para decirme que quizás debo de evitar llevar a cabo eso que ya anteriormente me ha hecho daño. El miedo, en cierta medida, también va incluido en esa capacidad de sobrevivencia y tenemos que, sobre todo, distinguir entre el miedo fóbico, que nos limita, y un miedo normal que implica cautela. El miedo controlado no requiere atención clínica, pero realmente es una emoción que, producto de las situaciones previas actuales, a sabiendas de que ha habido muchos casos de fallecimientos, situaciones difíciles que hemos vivido, situación actual presente, donde todavía no tenemos clara una actuación para protegernos adecuada, y pues sensación futura de pues todavía de duda ante lo que va a pasar, pues el sentimiento es normal, ciertamente, que pueda estar entre nosotros. Básicamente se basa en eso, en que todavía no he encontrado la salida necesaria, a que la mente tiene que tener una salida siempre para que desaparezcan esas emociones negativas, ¿no? Si yo ya tengo claro que esto no me va a afectar, que lo que ha pasado, bueno, pues la gravedad que tenga yo ya la he, digamos, normalizado, le he dado una explicación que neutralice esas emociones. Tengo un presente sano donde me cuido y sé qué tengo que hacer para protegerme, y tengo un futuro donde yo auguro una situación donde realmente veo salida, solución, no me va a hacer daño, pues también ese sentimiento irá desapareciendo. Pero todavía, como decimos, la situación actual pues posiblemente dé para que todavía sigamos sintiendo esa desesperanza, ¿no? Esa sensación de miedo o de malestar todavía. Sí, claro, según lo que llevo explicado y he dicho, pues normalmente como situación ansiógena, que es la que estamos viviendo, pues sumará más carga a personas que tengan ya ansiedad de base, ¿no? Es cierto que personas con ansiedad ya, con depresión, pues esta situación actual que genera, como digo, ansiedad, hará empeorar, ¿no? La evolución, y quizá pues, el pronóstico para su recuperación sea más largo, ¿no? Se complica un poco más. Aparecerán ahora, por supuesto, y estamos viendo ya en consulta, pues mayores episodios de ansiedad, de depresión, rituales obsesivos, o incluso también es el duelo complicado de personas que no han podido despedirse por la situación de alarma como les hubiera gustado, y la necesidad esa sigue estando hoy, también hay que trabajar ese duelo patológico, duelo complicado. Sí, pues en el día a día pues puede ser limitativo. Un paciente que no sea capaz de manejar su ansiedad y salga a lo mejor a la calle pues corriendo para rápidamente volverse a entrar, pues puede generar una carga ansiosa tremenda, ¿no? Máxime cuando luego incluso se puede sentir peor cuando ha percibido que no ha actuado como debería haberlo hecho en los momentos en los cuales era necesario un cuidado, por ejemplo, ¿no? El día a día, como digo, es necesario mantener unos objetivos claros y una actuación que te deje bien, tranquilo, satisfecho, y que muchas veces la ansiedad la limita, la perjudica, ¿no? Entonces, manejar la ansiedad en el día a día y controlar el miedo, como digo, es necesario para la adaptación sana a la nueva realidad. ¿Todo esto afecta a adultos y a niños? ¿Afecta de la misma manera? ¿Un niño cómo se está enfrentando a todo esto? Porque los cambios para ellos también han sido importantes, dejar de ir al colegio, no poder jugar con sus amigos. Sí. ¿Cómo se lleva todo esto según la edad? Bien, la ansiedad clínica afecta tanto a niños como a adultos. Es cierto que su entendimiento y el manejo de situaciones es diferente en niños que en adultos. Y también aparece la sintomatología de forma diferente. A nivel general podemos decir que en los niños todo aquel comportamiento, actuación diferente a antes de la situación, digámoslo así, pues puede a los padres ya llevarles a que estén pendientes y causarles una alarma. ¿Qué está pasando? Que mi hijo antes no actuaba así. Una sintomatología, un rechinar de dientes durante el sueño, un despertar por la noche con pesadillas, una anuresis secundaria, que es una vez niños que ya han dejado o han controlado, mejor dicho, los esfínteres, que vuelvan a dejar de hacerlo. El niño puede ser muy indicativo de que haya cualquier tipo de alteración debida a
a esta situación de ansiedad no bien manejada, ¿no? En adultos, pues también a nivel general pues, aparecerán síntomas fisiológicos, como dije antes, donde me sienta más nervioso, con signos donde aparezca la ira o el sueño interrumpido. Todo esto son señales que nos harán indicar que pueda estar afectando esta situación ansioso-depresiva reactiva a lo que estamos viviendo. Niños y adultos en las dos, digamos, áreas de edad puede aparecer, pero quizá de forma un poco diferente, ¿no? Bueno, es un objetivo de la terapia psicológica, por supuesto, el ser capaz de manejar esos pensamientos automáticos que a veces llegan y ser capaz de convertirlos en positivos es un objetivo pues no fácil, pero que se consigue y se trabaja, ¿no? Por supuesto, la base estaría en que fuéramos capaces de manejar o ubicar los pensamientos en el día, en la actividad normal actual, sin dejar que las emociones producto de recuerdos o los miedos futuros nos afecten para vivir el día a día con cierta positividad y control, pero con trabajo, con terapia se consigue. Sí, a nivel emocional el cuidado a veces se nos olvida, nos cuidamos físicamente pero emocionalmente quizás no tanto, ¿verdad? Bueno, pues a nivel emocional hay que cuidarse desde el punto de vista en el cual ahora mismo todos tenemos la necesidad de adaptarnos a algo nuevo que implica un esfuerzo. Quizás no somos conscientes de él, pero está ahí. La mente está trabajando para que consigamos superar esta situación nueva que nos ha venido a todos. Tenemos toda una capacidad innata para superar adversidades o adaptarnos a situaciones nuevas. La resiliencia se denomina como el término que define esta capacidad. Y se puede trabajar y ahí iría el cuidado, ¿no? El cuidado a nivel emocional que me estás preguntando. Yo creo que el objetivo fundamental debe estar en que manejemos día a día unos objetivos racionales, donde nos sintamos bien cada día con lo que realmente hacemos para protegernos y para hacer las actividades que realmente veamos necesarias para nuestra vida cotidiana. El nivel de actividad que sea el óptimo, ni estresado ni tampoco podamos encontrar muchos momentos de aburrimiento para que la mente se vaya como un imán a donde tiene que irse. La terapia, como decíamos antes, también ayuda a la resiliencia, fomentando los pensamientos positivos. Saber encontrar y entender nuestras fortalezas y nuestras debilidades según las experiencias previas vividas, este es el autoconocimiento personal que todos también tenemos ya de trabajar para conocernos más profundamente. Son entre otros las cosas que podemos hacer para cuidarnos emocionalmente en estos momentos. Bueno, pues yo creo que cuando realmente observemos que o a nosotros mismos o a los que nos rodean algo les ocurre que les limita para que su vida normal se lleve con naturalidad o normalidad, que sea capaz de llevar a cabo las actividades normales, trabajo, cuidado, atención a los demás, actividades lúdicas, todo aquello que realmente deben hacer. Si no lo hacen y se sienten o se ven limitados es porque ya está interfiriendo negativamente en su vida esa parte emocional que no está siendo cuidada y que habría que buscar ayuda profesional para conseguirlo. Normal, el miedo, como decía, es una sensación normal actualmente, pero debe de ser controlado. Si siento un miedo que me limita, eso no es normal. Yo debo de enfrentarme y vencer ese miedo para actuar adecuadamente y llevar a cabo aquello que debo hacer. Un sentimiento de miedo es normal, incluye protección, pero no debe limitarme. Si ya veo que es un miedo limitativo, un miedo fóbico, no debe ser normal y debe ser tratado para que podamos vencerlo y seguir avanzando en las tareas cotidianas. Yo creo que hacemos cosas o actuamos de forma diferente a como eran antes y normal o no, es distinto. Quizás este afán por protegernos nos hace pues tener que obligadamente llevar a cabo este distanciamiento. Nos sentimos raros, nos sentimos diferentes, pero como ocurre y debe ocurrir, prevalece este instinto de protección y hace que actuemos así. Nos adaptaremos a él. Sí, quizá hay, como yo creo que hay que diferenciar quizá un grupo que son los adolescentes, donde quizá todavía más les cueste, porque ahí quizá todavía prevalece más esa impulsividad que la racionalidad y quieren a costa de todo pues pasarlo bien y que ese acercamiento pues se lleve a cabo, ¿no? Pienso que cuando somos más racionales y también la edad quizá hace que eso vaya ocurriendo, pues tendemos más a filtrar y a no dejarnos llevar por este impulso inicial
cuando sabemos que es negativo y perjudicial, puede serlo para nosotros. Quizá la sobreinformación hace que todo gire en torno a algo y no debe ser así, en torno a una situación negativa donde las noticias eran malas o regulares, pues no es adecuado porque genera un entorno negativo, un entorno ansioso y depresivo, agudiza más la necesidad de cuidado y de actuar de esta forma protectora que es necesaria, pero quizá genera un pensamiento ya más negativo. La información sí que lo es, de hecho la ansiedad se nutre de desinformación también, hay que estar informados porque claro, la duda, el generar un conflicto de cómo va a ser lo que me espera genera más ansiedad porque pone en marcha la alarma de nuevo. ¿Cómo va a ser mañana o cómo voy a llevar a cabo una actuación? Si no la sé, la alarma se pone en marcha. Yo creo que la clave está en informarnos, no solo informarnos, pero sí con una información que contrastemos, válida, fiable y que realmente nos aporte esa información que nos hace falta para poder actuar adecuadamente. Pues quizá los consejos serían cuidar esa resiliencia, como he definido antes, donde nos fortalezcamos. Los consejos que puedo dar es que llevemos a cabo, como decía, unas actividades programadas a diario, sin limitaciones, fomentar una vida social también sana, una actividad deportiva que nos mantenga también sanos y en forma y sobre todo pues aprender de nosotros mismos en cuanto a cómo hemos vivido experiencias anteriores que nos han costado y cómo hemos salido de ellas y confiar en los demás y nosotros mismos para poderlas también con positividad saber que vamos a conseguir también adaptarnos a esto nuevo que a priori se torna complicado, pero que se conseguirá con toda seguridad. Bien, pues es algo más que dificulta la proyección que necesitamos para dar salida a nuestra mente y pues programar algo que también equilibre el desgaste que estamos teniendo, ¿no? Esa incertidumbre pues ciertamente no ayuda. Ojalá que pronto se defina y que pronto podamos hacer nuestras propias planes, ¿no? De forma que nos situamos ya mentalmente en un escenario que sea muy diferente y más positivo a este que tenemos actualmente. Si no fuera así, pues retrasaría también, yo creo, la capacidad de control de la situación y generaría todavía más sentimientos negativos, ¿no? Más pensamientos negativos. Bueno, pues es cierto que ha sido una situación muy difícil durante el confinamiento, padres que han tenido que trabajar con niños pequeños en casa, no han tenido apoyos y bueno, ha generado mucho estrés. Nos consta que esto genera estrés, la sensación de que no controlo, no puedo con todo lo que tengo y también ha generado ansiedad. Actualmente, en esta fase en la cual ya nos encontramos, pues evidentemente ya podemos tener otros recursos que les permitan a esos padres poder gestionar su tiempo con los niños de otra forma. Por supuesto que también habría que tener esa posibilidad de que ellos descarguen en alguien, lo están haciendo de nuevo en nuestros queridos abuelos que siguen de nuevo también apoyando y ayudando también ahora en esa tarea necesaria para que todo vuelva también a ser como era antes.